Durante la cita en el bar para el supuesto retrato, Giancarlo le señalaba a Miriam la importancia de los objetos para hacer justicia. Él insistía con que el primer paso para conseguir a los pilotos asesinos era ubicar a los aviones de los vuelos de la muerte. Tal vez ahora haya llegado el momento de preocuparse por las cosas, después de haber hecho el duelo por las vidas que nos quitaron. El libro que Giancarlo le había dado a Miriam en el café era La punta del ovillo. En ese libro, Scilingo menciona los modelos de los aviones que usaban para los vuelos de la muerte: el Skyvan y el Electra. Ahí mismo estaba la primera pista. Giancarlo sabía bien que tenía que convencer a Miriam de hacer equipo. Un poco por sobreviviente y otro poco por su experiencia como periodista de investigación. La combinación era perfecta, pensaba Giancarlo. Me dijo que me quería invitar a su casa. Y su casa era todo un nuevo universo para mí. En ese momento, Giancarlo vivía en Montserrat, un barrio al sur de Buenos Aires y pegado a San Telmo, donde suelen vivir artistas, bohemios y turistas de paso. En esa esquina de Venezuela y San José, un edificio re lindo, muy lindo. Giancarlo vivía en una especie de ático en el último piso de un edificio muy antiguo. La primera vez que fui, nos sentamos en el living, en unos sillones de los años 60 que había comprado en un galpón de antigüedades. Eran bastante incómodos, pero la verdad es que eran adecuados para que uno no se relajara demasiado cuando tenía que trabajar. El departamento tenía un living pequeño y una cocina diminuta, pero tenía un aspecto majestuoso, con ventanas y persianas enormes. El primer día que Miriam lo visitó, Giancarlo la esperaba con un café italiano bien cargado, un ristretto, como dicen en Italia. Y ahí me empezó a interrogar. No le importaba hacerme preguntas que sabía que eran incómodas para mí. Empezaba diciendo: si no querés, no me contestás, con ese acento que tenía. Traté de tratarla como persona, sino como sobreviviente. Con respeto, pero no con demasiado respeto, ¿entendés? Quería saber de mi infancia, de por qué había empezado a militar, de mi secuestro, de por qué había sobrevivido. Y dale con estas preguntas. Miriam le contó varias cosas de su vida y, como buena periodista, ella también tenía cosas por preguntar. Empieza a preguntarme de dónde se me había salido la idea, etcétera, etcétera, etcétera. El interés de Giancarlo por la aviación no era nuevo. De chico en Italia, vivía cerca de un aeropuerto al que iban cada domingo. Su padre tenía un amigo piloto que les daba acceso al interior de los aviones. Gianca se subía a ellos y los investigaba por dentro, preguntaba sobre sus procesos de vuelo. Y de vez en cuando subíamos a una avioneta y a recorrer Roma de arriba. Entonces, otro factor también fue, esa atracción que yo tenía con los aviones. Enamorado de los aviones desde pequeño y obsesionado con que los objetos son testigos de la historia, la misión de Giancarlo en Argentina era hacer un proyecto fotográfico de la última dictadura militar. Un libro de fotos que no solo incluía a los aviones de los vuelos de la muerte, sino que también incluía a personas y lugares protagonistas de ese tiempo. Giancarlo apenas le contó a Miriam sobre su proyecto personal. Sí, le comentó algunos nombres con los que estaba en contacto, familiares de desaparecidos, antropólogos forenses. Pero durante ese primer encuentro, la curiosidad de Giancarlo por la vida de Miriam había ganado la partida. Tengo que decir que yo le conté a él mucho más de lo que él me contó a mí. Él me contó solo lo que le convenía. No profundizó demasiado esa primera vez. Giancarlo hacía años que trabajaba en su proyecto cuando llamó a Miriam. Él sabía perfectamente que la necesitaba para abrir puertas que hasta ese momento para él seguían cerradas.
se dio mi desconfianza por su manera de ser. Era tan descontracturado, tan llano. Era tan evidente cuáles eran sus dudas y cuáles eran sus ideas y cuáles eran sus inquietudes que, no sé, me rendí. Yo, la experta periodista de investigación, me dejé enredar por este tanito seductor. Y de ahí nada, empieza todo el camino, hecho también de mucha cena, pasta, comida, encuentros. Empezamos a desarrollar una relación muy intensa. Mi nombre es Leonardo Sbaraglia y en Skyban, los vuelos de la muerte, vamos a recorrer el trabajo más importante de la periodista Miriam Lewin. Una investigación que llevó ante la justicia a los responsables de uno de los secretos más oscuros de la Argentina: los vuelos de la muerte de la última dictadura militar. Episodio 3. Hansel y Gretel. Cuando Giancarlo y Miriam comenzaron su investigación, ella trabajaba en Telenoche Investiga. Pasaba horas en las oficinas del canal y sus horarios eran impredecibles. El trabajo de Giancarlo como fotoperiodista también complicaba las cosas. Él era corresponsal para varios medios internacionales y esto lo obligaba a viajar constantemente. O sea que solamente se podían encontrar para trabajar en el proyecto cuando las dos agendas coincidían. Las sesiones de trabajo en la de Giancarlo tenían un encanto muy especial. Ver la puesta de sol desde las ventanas era increíble. Alternar mis propios cigarrillos con los cigarrillos que me armaba él también tenía su encanto, tenía su enorme encanto de ver ese café maravilloso que bebíamos antes de empezar a trabajar. Las sesiones de trabajo ocupaban todo el departamento. A veces trabajaban tirados en los sillones incómodos de la sala, otras veces en la cocina y otras en un escritorio antiguo que Giancarlo tenía en su habitación. Pero donde sea que se sentaban a trabajar, Giancarlo nunca dejó de hacer esas preguntas difíciles. Había un tema en particular en el que insistía mucho. La pregunta que me hacía Giancarlo acerca de si yo sabía sobre los vuelos de la muerte cuando estaba secuestrada, me la hicieron muchos periodistas. Es que es difícil de entender que un acontecimiento tan atroz haya pasado desapercibido delante de tanta gente. Si bien nosotros en la ESMA sospechábamos que había algún mecanismo de eliminación de los cuerpos de las personas desaparecidas, no teníamos la certeza. Miriam sospechaba porque un compañero de secuestro había estado por error en uno de los vuelos de la muerte. El hombre había visto todo: las inyecciones de pentotal, los camiones que salían de la ESMA y el aeroparque. Para fortuna de esa persona, los oficiales se dieron cuenta que no estaba en la lista de quienes debían ser arrojados al mar esa noche. Cuando regresó, contó la historia a sus compañeros y el rumor se esparció en el centro clandestino de detención. Este prisionero que regresó y que después fue definitivamente eliminado, introdujo en nosotros una certeza que no estábamos en condiciones mentales de soportar. Miriam y el resto de las personas secuestradas en la ESMA no podían aceptar ese destino. ¿Quién podría? Nadie les aseguraba que ese rumor fuera cierto. Si lo aceptaban, perdían cualquier esperanza de que un día saldrían de ese lugar con vida. Negar que estaban asesinando a sus compañeros era un método de supervivencia. Tal vez por eso era más fácil aceptar la versión de los represores. Nos decían porfiadamente los represores que no tuviéramos ningún tipo de preocupación por la gente querida que se llevaban, porque iban a un lugar en donde iban a estar mucho mejor.
Ese lugar donde supuestamente los prisioneros iban a estar mejor era una presunta granja de rehabilitación en la Patagonia, donde se iban a recuperar para poder ser reinsertados en la sociedad. De la misma manera que los judíos en las aldeas de Europa del Este, cuando los deportaban, pensaban que iban a ser llevados a un campo de trabajo forzados y no a un centro de exterminio. En esa absurda lógica de los militares, cuestionar el golpe de Estado o estar en contra de las políticas de las juntas era sinónimo de ser enemigos de la sociedad cristiana y de la patria. Aseguraban que la única forma de curar a los subversivos era enviándolos a esa supuesta granja. Después del tratamiento saldrían como mujeres y hombres nuevos, como patriotas, y estarían listos para integrarse a la sociedad. Uno de los represores que alimentaba el mito de la supuesta granja de recuperación fue el capitán de fragata Jorge Eduardo Acosta, mejor conocido como el Tigre Acosta. El grupo de tareas estaba liderado por un hombre que era un psicópata, el Tigre Acosta. Acosta era el jefe y cerebro de la ESMA. Aunque era un simple capitán de fragata, se convirtió en el brazo de inteligencia del almirante Macera, quien formaba parte de la Junta Militar de Gobierno, y a quien admiraba y obedecía ciegamente. Tanto que le copiaba hasta los gestos y lo citaba con frecuencia. Este hombre era un delirante, yo diría un asesino. Vivía amenazándonos, diciendo que todas las noches él hablaba con Jesucito y que Jesucito le decía al oído quién tenía que irse para arriba, haciendo clara alusión a quien se iba en un vuelo de la muerte. Encontrar a los responsables de esos crímenes no fue una tarea fácil. Al comienzo, lo más importante era hacerse las preguntas correctas. Y la clave estaba en las máquinas de exterminio, en los aviones. Con Giancarlo decidimos empezar a investigar los antecedentes de estos aviones, es decir, cómo habían llegado a la Argentina, qué antigüedad tenían cuando llegaron, qué características técnicas tenían, por qué se habían comprado estos y no otros. Casi siempre de noche se sentaban en los sillones incómodos de Giancarlo y pasaban horas juntos frente a la computadora buscando las primeras pistas. Los modelos de avión que estaban investigando eran los que describe Silingo en su libro, los Skyvan y los Electra. Mientras estaban investigando las especificaciones de ambos modelos, dieron con un dato bastante revelador. Los dos modelos de aviones están habilitados para arrojar carga en vuelo. El portalón de los Skyvan es un portalón trasero, al contrario de los Electra, que tienen un portalón lateral. Entonces sí era cierto lo que decía el libro de Silingo. Si el Electra y el Skyvan pueden abrir el portalón de carga estando en vuelo, entonces estos modelos de avión fueron efectivamente la máquina de exterminio que usaron para desaparecer gente y eliminar las pruebas del delito. Este avance en la investigación fue clave. Tenían frente a sus ojos parte del aparato represor. Y aunque aún no habían dado con el paradero de los aviones, había una explosión de alegría o de asombro cada vez que encontrábamos algo. Cada pista era como una migaja de pan que les iba mostrando el camino. Descubrir algo nuevo era la excusa perfecta para relajarse un rato y seguir explorando esa química que tenían. Bueno, además el italiano tenía talentos que Miriam no conocía. Giancarlo era un experto cocinero. Hacía unas pastas que tenían
un sabor paradisíaco. Y no tenía reparo a la hora de cocinar, ¿eh? Aún hoy Miriam describe cada paso de sus recetas como un ritual. Yanka le ponía mucho esfuerzo para que la pasaran bien mientras estaban juntos. Me cocinaba matriciana, me enseñó a hacer un postre que se llama affogato y después tomábamos ese café maravilloso también y reanudábamos nuestra tarea, nuestra investigación. El siguiente paso estaba claro. Había que investigar a los aviones, ver cómo eran y qué especificaciones técnicas tenían. Decidieron comenzar con el Electra. Empezamos a buscar datos sobre esta aeronave que tenía un aspecto regular, es decir, tenía un aspecto parecido a cualquier avión de pasajeros que nosotros conocemos. El Electra tiene capacidad para transportar hasta 100 personas y aunque parece un avión comercial común y corriente, tiene una historia de horror desde sus inicios. Se fabricó en los Estados Unidos en 1957, pero lo dejaron de fabricar tras la muerte de 400 personas en accidentes aéreos. Las pocas unidades en existencia se vendieron para otros fines. En 1973, la Armada Argentina había comprado 3 Electra a muy buen precio, muy baratos, porque ya se sabía que no eran confiables para la aviación civil. Lo que llama la atención es que aviones que habían tenido muchos accidentes y en los que habían muerto cientos de personas eran considerados seguros para la aviación militar. No le importaba a la Armada Argentina el precio en vidas que podía tener de efectivos militares. El Skyvan, en cambio, no tuvo una historia de horror desde su fabricación, pero su aspecto es tan tétrico que bien podría ser un ataúd volador. Cuando vimos dibujarse en la pantalla el Skyvan, nos quedamos congelados, aterrados. La silueta del Skyvan es imponente. Tiene la forma de un rectángulo compacto con una cabina muy espaciosa. Las alas van pegadas al techo y tienen doble hélice. Es un avión viejo, feo, con una compuerta trasera gigantesca. No se puede decir que sea un avión hermoso, al contrario, es horrible. Parecía una suerte de pájaro con un buche y un vientre desmesurados. En su libro, Scilingo confesó haber volado en ambos aviones, pero fue en un Skyvan donde casi pierde la vida. El rol de Scilingo en los vuelos de la muerte era arrojar los cuerpos al vacío. Una vez, estando en vuelo, todo transcurría con esa metódica frialdad a la que él ya estaba acostumbrado, hasta que se abrió la puerta que había que mantener sujeta para que no se soltara totalmente. Scilingo se resbaló y estuvo a punto de caer. Un oficial lo rescató. Abrir el portalón de carga en pleno vuelo no es tan fácil. Un pequeño error le puede costar la vida. Para preservarse, en la siguiente misión, Scilingo se ató una soga al cuerpo para no caerse al vacío. Este accidente no era el único dato relevante que escondía el Skyvan. Esa tarde también descubrieron otro dato revelador. Este avión tiene una autonomía de vuelo máxima de 800 kilómetros, es decir, era imposible que volara los 1.400 kilómetros entre Buenos Aires y la Patagonia, donde supuestamente estaba esa granja de recuperación. Inmediatamente nos dimos cuenta con Giancarlo que no podía, era imposible que se desplazara hacia el sur argentino porque las distancias son mucho mayores. Y Giancarlo volvía a insistir. Pero entonces, ¿ustedes sabían o no sabían de los vuelos de la muerte estando secuestrados?
La dictadura militar tenía apenas un año en el poder cuando se hizo pública la primera sospecha del genocidio que estaban cometiendo. En marzo de 1977, 2 meses antes del secuestro de Miriam, el escritor y periodista argentino Rodolfo Walsh publicó una carta abierta a la Junta Militar de Gobierno. Una carta que hace un diagnóstico feroz, desgarrador, descarnado de lo que estaba sucediendo en la Argentina después del primer año de dictadura. En esa carta, entre otras cosas, Walsh denuncia la llegada de los primeros cuerpos de desaparecidos a las costas uruguayas. Yo la había leído muchísimas veces porque esto es un clásico para los periodistas. Todos admiramos a Rodolfo, que era periodista de investigación, y la verdad es que nunca le había prestado atención a lo que Walsh escribe en uno de los pasajes de sus cartas sobre los vuelos de la muerte. 25 cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas. Pequeña parte quizás del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata por buques de esa fuerza. Le pedimos a un actor que interprete a Rodolfo Walsh. Para ese momento, Walsh creía que los cadáveres que llegaban a las costas uruguayas habían sido arrojados desde barcos, no desde aviones. Miriam todavía no se había dado cuenta de la relación que había entre los cadáveres de la carta de Walsh y los vuelos de la muerte. Pero cuando se la leía a Giancarlo me dijo, el tipo ya sabía que existían los vuelos claramente. Lo que no suponía es que la Marina también usaba los aviones, no los barcos para tirar a la gente al agua. Walsh envió su carta abierta por correo a medios internacionales y también la distribuyó buzón por buzón en diferentes casas de Buenos Aires. Mientras el escritor ponía las copias de la carta en los buzones, un grupo de tareas a cargo del Tigre Acosta y Alfredo Astiz le tendió una trampa para secuestrarlo. Según los documentos desclasificados de la CIA, Walsh era el jefe de inteligencia de Montoneros. Y de acuerdo a las confesiones posteriores del Tigre Acosta, la intención del grupo de tareas era atraparlo con vida y sacarle información. Pero al darse cuenta de que estaba rodeado, Rodolfo Walsh sacó una pistola calibre 22 y alcanzó a disparar un tiro. Le respondieron con una ráfaga de fusiles FAL y una vez herido, lo subieron a un vehículo. Se pudo reconstruir a través del testimonio de un sobreviviente que Walsh pasó por la ESMA, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Fue asesinado por el grupo de represores que me secuestró a mí, a muchos de los cuales conocí personalmente, desgraciadamente. La persecución era arrolladora. Iba dirigida a montoneros, sus seguidores, integrantes del Partido Revolucionario del Pueblo, del Ejército Revolucionario del Pueblo y a toda la oposición de la dictadura. 6 meses antes de la publicación de la carta abierta de Rodolfo Walsh, su hija, María Victoria, o Hilda, como le llamaban sus compañeros montoneros, fue acorralada por un grupo de tareas. Cuando estaba a punto de secuestrarla, ella gritó: «Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir». Y se disparó en la sien, logrando suicidarse por la causa y salvaguardar la vida de sus compañeros y familiares como lo había prometido. La misma intención tenía Miriam cuando decidió tomar la pastilla de cianuro que le hicieron escupir. Miriam terminó de contarle sobre Walsh y se prendió otro cigarrillo. Entonces Giancarlo insistía, pero entonces ustedes sabían. Y entonces les dije que no, que nosotros no sabíamos y que si lo sabíamos nos lo negábamos porque no podíamos soportar vivir con esa sospecha, con la sospecha de que cada miércoles nos iban a llevar en un vuelo de la muerte.
Ubicar a los aviones de la muerte les estaba resultando más difícil de lo que pensaban. Y aunque pasaban ratos charlando, comiendo rico, la investigación no avanzaba tan rápido como les gustaría. Ya habíamos casi perdido las esperanzas de poder avanzar un poco más cuando descubrimos a los spotters. Los spotters son fanáticos de los aviones de todas partes del mundo. Se encargan de registrar todos los movimientos de modelos específicos. Llevan una especie de bitácora, generalmente en blogs o en páginas web, donde van documentando los avistamientos con una fotografía, especificando el lugar y la fecha. Estos spotters fueron para nosotros como Hansel y Gretel, dejando las miguitas de pan en el bosque cuando estaban perdidos, porque siguiendo paso a paso cada uno de los aviones en los sitios web de estos fanáticos, pudimos encontrar los 3 Electra y los 3 Skyvan y asegurarnos de que eran exactamente los que buscábamos, sin margen de error. Se estaba haciendo muy de noche y ese día no se despegaron de la computadora. En las pequeñas pausas preparaban más café y caminaban un poco. Luego, de regreso a la pantalla, a leer modelos de avión y sus avistamientos más recientes. Los spotters eran la clave para descifrar el mapa que los llevaría a los aviones. El primero que lograron encontrar fue uno de los 3 Electras de la Armada Argentina. En un blog de spotters estaba registrado el último avistamiento en el sur del país. Su último destino fue la base naval Almirante Saar en Trelew, donde estaba siendo mostrado para la venta ya sin motores. El segundo de los Electra que lograron ubicar también seguía en el país. Estaba en Bahía Blanca, a casi 8 horas en auto desde la capital federal. Estaba en el Museo de la Aviación Naval Comandante Espora en Bahía Blanca. Es decir, el avión estaba protegido porque era una pieza de museo, pero nada indicaba que este avión había participado en los vuelos de la muerte para la historia oficial. Los únicos que lo sabíamos éramos nosotros, Giancarlo y yo. La aeronave estaba ahí porque había participado en la Guerra de las Malvinas. Y Giancarlo era iluso y me preguntaba, ¿vos creés que tendrá una plaquita que dirá algo del trabajo que hizo en la dictadura? Y yo le decía, sí, una plaquita de bronce ilustrada. Me estás jodiendo, Gianca. La versión oficial de la historia suele escribirse a conveniencia del Estado. Y ese avión, que fue utilizado como un elemento de exterminio, se mostraba en un museo como un recuerdo heroico de una guerra perdida. Ese avión de la muerte era un trofeo en exhibición que ocultaba su verdadero pasado, igual que los pilotos y cómplices que seguían estando libres, pasando desapercibidos entre la sociedad. Es impresionante los niveles de ironía que se manejan desde el Estado. La hipocresía mayor. Al ver esto en la pantalla frente a ellos, Miriam y Giancarlo no pueden evitar preguntarse si el gobierno de la nación tiene un avión de la muerte en un museo para ser admirado. ¿Dónde estarán los demás aviones? En el próximo episodio de Skyvan, los vuelos de la muerte. Yo nunca creí que los militares fueran a robarnos nuestros bebés. Nunca creí que alguien pudiera hacer algo tan cruel, algo tan perverso. Skyvan, los vuelos de la muerte, es una producción de Sonoro en asociación con Orbit Media, basada en el libro Skyvan, aviones, pilotos y archivos secretos, escrito por Miriam Lewin, y en relatos en primera mano contados por Miriam.
La serie en podcast fue producida y escrita por Carmen Graterol, Paloma Navarro Nicoletti y Evelyn Uribe, con ayuda de Mariana Coronel. Narrada por mí, Leonardo Sbaraglia. La edición es de Rodrigo Crespo y Yasmín Romero. El fact-check es de Sara Mota. La ingeniería y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Manuel Parra. La música original es de Nicolás Paguela. Las grabaciones se hicieron en los estudios de Radio en Casa y Pomeranec, en Buenos Aires. La producción ejecutiva es de Joshua Weinstein, Camila Victoriano, Yasmín Romero y Steve Fishman. Gracias a Daniel Padilla, Fernando Galaviz, Hannah Bottum y Taya Sandoval por toda su ayuda con esta producción.